Muy buenas tardes a todos y a todas. ¿Me escucháis bien? ¿Me veis bien? Vamos a ver si, ¿no? Perfecto. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra primera masterclass de oposiciones en el área de educación. Ahora vamos a dar paso al director académico, a la dirección académica de la unidad online de UNIE, que nos va a contar un poco una pequeña introducción y espero que os guste, que disfrutéis, que captéis toda la atención que el ponente Javier Macías nos va a vislumbrar y nos va a aportar. Y cualquier cosa, bueno, pues ya daremos paso a las preguntas al finalizar la ponencia y le doy paso a nuestro querido director académico de Unidad Online, que se llama David Hernández. ¿Qué hay? Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar hoy por aquí. Vamos a dar paso a la masterclass de oposiciones, los tips para preparar una oposición con Javier Macías. Mi presencia aquí hoy va a ser muy cortita y muy breve, porque realmente el protagonista de hoy tiene que ser Javier. Quiero, evidentemente, agradecerte en primer lugar a ti, Javier, la participación y la colaboración con nosotros, con UNIE, y sí un poco poner en valor como la importancia que tiene, ¿no? La importancia que tiene este tipo de acciones para todos nuestros estudiantes. Sé que hay muchos de ellos ya aquí conectados que han cursado con nosotros el programa de secundaria, pero también para todos aquellos que en un momento determinado se puedan plantear cursar un programa de alguno de los másteres, de programas de posgrado o el grado en primaria, que tendrá su apertura en octubre con nosotros. Evidentemente también tengo que dar las gracias a todos vosotros por estar aquí, por dedicar este tiempo y por bueno, tratar de compartir un poco lo que queremos en valor desde la universidad. Ahora sí, el momento de que nos conozcáis. Voy a pasar 3 diapositivas que alguno de vosotros a lo mejor puede conocer, pero creo que son importantes y un poco para que tengáis presente también quiénes somos, ¿no? Quiénes somos como UNIE. Y siempre nos gusta decir que somos la primera universidad creada desde un grupo empresarial que apuesta por la realidad profesional. Y creo que hoy, evidentemente hoy, es un ejemplo de todo ello, ¿no? Apostamos por la presencia de profesionales, por la gente que realmente está en el día a día, ¿no? de cada uno de los programas. Y también quiero decir, disculpar, que es importante también poder trasladaros cuáles son nuestros principales valores como universidad, ¿no? Y siempre hablamos que somos una universidad que tiene un ADN empresarial, creo que es prueba de ello todo lo anterior que he dicho. Somos una universidad que nos gusta, y al equipo de marketing le gusta decir, somos una universidad que creemos en eso del now, de la hora, ¿no? Es el momento de la redefinición de viejas formas también un poco de lo que es la enseñanza y de lo que es la educación. Pero también presumimos de ser multiespecialistas, ¿vale? Somos el punto de conexión de distintas áreas y con nuestros colaboradores, como puede ser de core o como puede ser AI Business, que posiblemente todos tengáis en la cabeza, es fruto también un poco de esa multiespecialidad. Y un valor que a lo mejor, o parte de nuestros valores, que a lo mejor para muchos de vosotros no es significativo, pero nos tratamos de vincular un poco a la idea de Madrid, pero Madrid con ese valor de apertura y creatividad, y sobre todo de conexión con ese mundo empresarial, ¿no? En definitiva, una universidad que viene avalada por todo un grupo, el Grupo Planeta, que estoy seguro que todos vosotros conocéis, y por su división de Planeta Formación y Universidades. Y una universidad que en su origen cuenta ya con cerca de 50 programas puestos en marcha y con distintas áreas de formación, desde el business al área de marketing, derecho y relaciones internacionales, todo lo que se refiere a ciencia y tecnología, el área de educación o el área de salud, con distintos programas. Pero tenemos que hablar un poco de nuestra oferta académica vinculada a esa área de educación, ¿no? Y es verdad que actualmente tenemos en marcha el máster de secundaria, en la 3ª edición, cuyo director
de título está aquí presente y pronto en abril, ahora de cara a marzo, el 9 de marzo, iniciamos una nueva edición, pero también tenemos una oferta formativa de cara a octubre que completa todo el área de educación con el máster en psicopedagogía, el máster universitario en tecnología educativa, el máster universitario en necesidades educativas especiales, el máster universitario en trastornos del comportamiento en centros educativos y, evidentemente, entraremos también con el grado en primaria. Con todo esto, vamos a pasar y voy a dar pie al desarrollo de la masterclass. Muchísimas gracias, Javier. Todo tuyo. Gracias. Muchas gracias, David. Yo no me llamo Tomás, que antes no me he podido presentar, pero no porque no he querido, porque eso son estrategias de un profe. Dejamos primero la institución que hable y después hablamos en la parte académica. Soy Leo, el director del máster de formación del profesorado. Le di gracias a David Hernández por este momento, que también es muy importante ver de dónde nace todo esto y cómo es el área de educación de Unión Universidad. Y ahora sí, le doy paso, por supuesto, a no solamente para mí, no solamente un ponente, es un amigo de profesión y un amigo que os puede acarrear algunos problemas de TIS, ¿no? Seguro. ¿No, Javi? Bueno, pues le doy comienzo a Javier Macías y todo tuyo. Bueno, pues nada, lo primero, gracias a UNIR por invitarme a estar aquí. Es un placer poder compartir, sobre todo compartir mi experiencia de muchos años en los que bueno, hemos ido pasando por varios procesos de oposiciones en los que, bueno, pues ha habido años donde ha habido más competencia, menos competencia, ha habido unos requisitos, otros requisitos. Yo voy a intentar daros una idea de cómo poder afrontar un proceso que no es fácil. O sea, es un proceso que no es fácil para nada. Y yo, lo primero que quería hablaros con vosotros es la pregunta de ¿quién me manda a meterme aquí? ¿Quién me manda a meterme? Voy a empezar a trabajar en un colegio, voy a empezar a trabajar en un instituto, me voy a llevar un montón de exámenes para corregir a casa, voy a tener que preparar un montón de clases, voy a tener que hacer un montón de papeles porque la comunidad educativa cada vez me pide más cosas y cada vez me pide más papeles. ¿Y quién me manda a mí meterme esto? Meterme aquí, meterme a ser profesor. Bueno, si yo volviera a nacer, hace ya, le decía a Leo, casi 50 años ya, si yo volviera a nacer, elegiría esta profesión sin ninguna duda. Es la profesión más bonita, es la profesión de la que me aportan cosas nuevas, súper enriquecedoras. Y creo que antes de afrontar una oposición, que es un proceso bastante complejo, bastante duro, creo que todos tenemos que plantearnos esa pregunta, de ¿quién me manda a meterme aquí? Pues es que es mi pasión, es lo que yo quiero, es lo que me gusta, es lo que he soñado desde pequeño, ¿de acuerdo? Esa vocación que hemos hablado siempre para ser maestros, ¿de acuerdo? Para ser profesores. Bueno, ¿aquí lo puedo pasar? Sí, va. Mamá, yo quiero ser profesor. Yo esto cuando se lo dije a mi madre cuando yo era pequeño me decía, anda que no te quedas, a ver las vueltas que dará la vida, ¿no? Hay que estudiar mucho, hay que formarse, hay que tener muchas ganas, hay que estar muy activo para poder dar clase. Y yo decía, lo que me gusta, es que es lo que quiero, ¿no? Yo os voy a pedir que si vosotros también estáis convencidos, que si vosotras también queréis ser maestros, queréis ser profesores, queréis compartir vuestra vida con los alumnos, que ya os digo que no es fácil. O sea, no penséis que vais a llegar allí y está todo chupado. No. Allí en los institutos se trabaja, en los colegios se trabaja y es un trabajo bastante intenso, bastante potente. Así que, si queréis, me acompañáis y pasamos a ver qué es ese proceso. Mirad, nosotros vamos a afrontar un proceso, este proceso de oposición, en el que nos vamos a enfrentar a una serie de pruebas. Pero yo, para poder acceder a esas pruebas, para yo poder acceder a prepararme esa oposición, necesito de unos requisitos. Hay unos requisitos generales, que es nacionalidad española o una nacionalidad de un país, estado de la Comunidad Europea. Hay varias pruebas, pero sobre todo hay una cosa importante. Cuando llegué aquí me dicen, oye, ¿te importa que te hagamos unas preguntas? Y yo, encantado, digo encantado. Y había una pregunta que me hablaba de cuáles son un poco como las necesidades, ¿no?, para presentarte una oposición. Para mí, la clave o una de las claves está en la formación. Creo que un buen profesor
tiene muchas cosas que luego vamos a ver, pero creo que la formación es fundamental y creo que la formación es vital para tener unas garantías de ser un buen profesor. Lo primero que tenemos que tener, por supuesto, es una titulación, aquí lo tenéis, ¿de acuerdo? Estar en posesión de título de doctor, licenciado, un grado, ¿de acuerdo? Dependiendo de la especialidad por la que nos vayamos a presentar, pues bueno, es normal que nos pidan unos requisitos u otros, es decir, si me voy a presentar para trabajar en secundaria, educación física, te pedirán CAFIT, y si vas a ser profesor de geografía e historia, pues te pedirán una asignatura o te pedirán un grado relacionado con geografía e historia, ¿vale? Pero sí que es verdad que para ser profesor necesitamos un plus, necesitamos algo más. Necesitamos tener el título del máster habilitante de formación del profesorado. Es decir, yo no me puedo presentar a unas oposiciones de secundaria si no tengo ese título y es obligatorio. Muchas veces durante los procesos o cuando gente llama, oye, Javi, que me quiero preparar, que me puedes ayudar y tal, ¿qué necesito? Lo primero que necesitas es tener la titulación adecuada. Si no tienes esa titulación, es imposible, ¿de acuerdo? Imposible que puedas acceder. Por lo tanto, la formación y esa titulación habilitante son obligatorias, ¿de acuerdo? Es el primer paso para empezar a trabajar y para empezar a preparar unas oposiciones. Si yo no tengo esa base, es imposible. No puedo empezar a trabajar y a estudiar algo en lo que no voy a poder participar, ¿de acuerdo? La formación siempre hablamos de el grado, siempre hablamos de esa licenciatura, siempre hablamos de esas titulaciones, pero sí que es verdad que también tenemos que formarnos en muchas más cosas, ¿de acuerdo? Tenemos que formarnos en cómo tratar con cada vez más niños diversos que tenemos en las aulas, cada vez nuestras aulas son mucho más heterogéneas, cada vez tenemos muchísimas diferencias dentro de la clase y tenemos que saber cómo afrontarlas. También tenemos que investigar, tenemos que afrontar sobre cómo llegar a esos niños y cómo poder trabajar con todos y cada uno de los niños, porque llegar a clase y tener a 30 y tenerlos ahí sentados y esto se hace así, 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 eso es muy fácil. Eso cuando yo era joven, el otro día hablaba con mi hijo pequeño y le decía, Carlos, tú, me llama Carlos, digo, tú cuando ahora tienes en tu clase, estáis 21 y estáis allí que parece un paraíso. Yo cuando estudiábamos 40 en clase y había 2 mesas que no cabían y teníamos que estar en el pasillo, el que llegaba al último, estábamos en el pasillo. La educación ha cambiado mucho, la educación ha cambiado muchísimo y nosotros como profesionales y como profesores y como maestros tenemos que intentar ser partícipes de ese cambio, no ser partícipes del problema para que no se produzca ese cambio. Es muy importante que nosotros como docentes y como profesionales seamos parte, que seamos una parte positiva en ese cambio, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si ya tenemos claro, no me quiero entretener mucho esto con los requisitos porque sí que quiero haceros un poquito más las pruebas, si ya tenemos claro cuáles son los requisitos, esto es lo único que necesito, esto es lo que tengo que tener, ¿de acuerdo? Yo creo que no, yo creo que ser profesor es mucho más que tener un título. Tener un título lo puede tener cualquiera. Yo esto lo hablo muchas veces con mi mujer. Ella es licenciada, es abogada y me dice, yo no podría dar clase. Digo, claro que podrías, te sacas el máster del profesorado, dice, no, imposible, imposible. Pues esto es igual. Ser profesor no puede ser cualquiera, no debe ser cualquiera. Tiene que ser el que lo tenga claro. Tiene que ser una persona que además de tener esa especialidad, de que tenga una formación adecuada correspondiente con lo que va a enseñar y con lo que va a aprender, tenga una formación pedagógica. ¿Dónde va a adquirir la formación pedagógica? En el máster del profesorado. Ahí es donde nos van a ayudar a conocer, a saber lo que es una programación, una unidad de programación didáctica, ahora las famosas situaciones de aprendizaje, las actuaciones que tenemos que llevar a clase, todo eso nos lo van a dar ahí. Y, por supuesto, ese máster habilitante. Pero no solo esto. Yo, para mí, ser profesor es esto. Como os digo, el título, luego estudio, lo tengo y perfecto. Pero ser profesor es levantarte todos los días con la misma ilusión cada día, ir a clase y decir, hoy lo voy a hacer bien. Al día siguiente estás cansado, tu familia te requiere mucha atención, te levantas con la misma ilusión y yo voy a dar clase. Pero llegas a clase y no te lo van a poner fácil. No es como aquí que la gente está atendiendo tranquila. No, eso no es una clase. Hay que tener paciencia, hay que tener mucha paciencia con los niños, hay que escucharles, hay que oírles. Pero tenemos que escuchar al que tiene 6 años, que casi no sabe hablar y te dice que se hace pis, hasta el que tiene 15 años y te dice, Javi, es que tengo que irme a fumar. Es que tenemos que tener paciencia, es que tenemos que escuchar a todos, ¿de acuerdo? Esta es la realidad en la sociedad en la que estamos. Mucha empatía, ponernos en el lugar de los demás, ponernos en el lugar de nuestros alumnos.
muchas veces vais a trabajar en contextos, en zonas en las que muchas veces el único apoyo que van a tener esos niños sois vosotros, es la sociedad en la que estamos. Yo no voy a engañar a nadie, no voy a decir, no, vais a llegar allí, vais a tener a los 20 sentados allí, van a atender, van a hacer los exámenes. No es así. Hay que tener muchas veces y ponernos en la situación de los demás. Esa energía de llego a clase, qué ganas, venga, vamos a trabajar, vamos todos. Eso se contagia, ¿vale? Me voy a saltar la vocación, ¿vale? Pero me voy a quedar con la resiliencia, ¿no? El saber afrontar las cosas de una manera positiva, que muchas veces es muy difícil. Muchas veces es muy difícil. Yo, bueno, tengo compañeros que yo les quiero un montón. La verdad es que trabajamos en un instituto, un instituto, es un CEIPS, que la verdad es que es una zona muy buena de la Comunidad de Madrid, pero que también es verdad pues que tenemos ciertas problemáticas y es un equipo que está muy unido y que siempre intentamos afrontar todo súper positivos, de una manera como muy... venga, vamos para adelante y vamos a intentar solucionarlo, ¿de acuerdo? Y creo que la idea y la aportación sería... ¿Todo bien? Sí. La idea y la aportación sería eso, ¿no? Es afrontar de una manera positiva un trabajo que a veces nos cuesta, ¿vale? Y me quedo con la vocación. Yo siempre, cuando aprobé las oposiciones y muchos años, mi madre siempre presumía, mi abuela, la pobrecita, que murió hace unos años, decía, Javi de vocación, toda la vida ha querido ser profesor. Decía, pues sí, la verdad es que he querido ser profesor toda mi vida, he querido ser maestro, me gusta, me encanta y disfruto con ello. Y una vez hablando con un amigo, con César Bona, que hemos estado hablando con Leo, me decía, Javi, la vocación está muy bien, pero llega un momento en que la vocación se acaba. Ya no te vale para estar. Después de 20 años trabajando, la vocación ya se acaba. Necesitamos todo lo demás. La vocación es lo que te va a decir, quiero preparar las oposiciones, quiero ser profesor y quiero trabajar aquí. Pero eso ya has conseguido lo que tú quieres, ya estás trabajando. Ahora necesitas todo lo demás. Necesitas ilusión, paciencia, energía, ganas, empatía, cariño, todo. Tenemos que afrontar muchas cosas en clase que la vocación no te va a dar esa solución, no te va a dar esa herramienta, ¿vale? Por lo tanto, sí que es verdad que la formación específica, que la formación es importante, pero todo esto es muchas veces más importante a la hora de trabajar y afrontar este proceso. Ya tenemos todo claro, ya sabemos dónde queremos trabajar, ya sabemos dónde vamos a estar, ya sabemos que, ya me ha dicho Javi, que voy a llegar al instituto y que aquello que me voy a encontrar hay veces que no me va a gustar nada. Habrá veces que diga, joder, el mejor trabajo del mundo y otras veces, madre mía, ¿dónde estoy? ¿Qué es esto? Bueno, para ser profesor, pues una forma de acceso es opositar. Una cosa muy importante. La oposición nos va a dar acceso a la escuela pública, ¿de acuerdo? A la escuela que yo os hablo de la escuela heterogénea, la escuela que te enriquece día a día. Bueno, todo te enriquece, ¿vale? Pero esa escuela pública en la que estamos metidos muchos y que creemos en ella y que queremos continuar en ella. Y para acceder a ella necesitamos opositar, obligatorio. O sea, no es obligatorio opositar. Es obligatorio opositar. Por lo tanto, vamos a hablar de ese proceso de oposición que normalmente, yo os voy a hablar, normalmente se va presentando, esas oposiciones son cada 2 años. Es decir, lo primero que tenemos que saber es cuándo salen los procesos. Normalmente un año es primaria, otro año es secundaria. Un año es primaria, otro año es secundaria. Oye, Javi, ¿esto es siempre así? Pues hombre, llevamos así, yo llevo 20 años preparando oposiciones, la verdad es que tuve suerte, me presenté solo una vez y la aprobé, pero ha habido oposiciones antes de que yo me presentase y siempre ha sido cada 2 años. El año que viene va a haber oposiciones, si tuviera que poner la mano en el fuego diría, sí, pero no lo sé. No lo sé, porque esto depende de presupuestos del Estado, presupuestos de las comunidades. ¿Hay necesidad de profesores? Por supuesto, por supuesto. O sea, no penséis que sacan muchas plazas en oposiciones, porque luego hay muchísima gente trabajando en listas de interinos. No pensemos que no, hay 200 plazas, 200, no, hay luego muchísimo más detrás de todo eso, ¿de acuerdo? Para yo poder presentarme, lo primero tiene que haber una convocatoria. Normalmente, para que os hagáis la idea, las convocatorias suelen salir en febrero. En primaria, por ejemplo, que son el 2024, son este año, las oposiciones han salido en febrero. El año que viene, si es secundaria, que es lo que tocaría, normalmente suele salir en febrero. Es el mes, digamos, de convocatoria, ¿de acuerdo? Que es el momento en el que tenemos que tener como todos los papeles arreglados, digamos, para poder afrontar este proceso, ¿de acuerdo?
Como os digo, normalmente pasan cada 2 años. Este año 2024 es primaria, el año que viene, el año siguiente sería secundaria, al año siguiente sería primaria, secundaria. ¿Ha habido años que han sacado los 2 procesos a la vez? Sí. ¿Que era súper excepcional? También es verdad. ¿De acuerdo? Lo normal es cada 2 años. Y durante estos días, pues hablando con Sara, hablando con Leo, me decían que explicase un poco el tema de proceso de estabilización y proceso de reposición. Sabéis que este año ha habido 2 procesos, el año pasado en secundaria ya hubo 2 procesos. Yo no me importaría hablaros sobre esto, pero hay un problema, que es la única vez que va a haber proceso de estabilización. Ese proceso de estabilización que viene de Europa ya no va a haber más, o por lo menos no se espera dentro de pocos años, ¿de acuerdo? Ahora ya verás que me está escuchando alguien y dirá, pues para fastidiar a Javi lo vamos a poner el año que viene también estabilización, que así sacamos el doble de dinero con las tasas. Pero en principio no va a pasar, ¿de acuerdo? No va a haber un doble proceso. Por lo tanto, nosotros iríamos a lo que se llama reposición. ¿En qué consiste el proceso de reposición? Consiste en que todas aquellas plazas de gente que se jubila, de nueva creación o de gente que ha dejado de trabajar por diversos motivos, porque se ha ido a la empresa privada o porque una enfermedad de larga duración y ha perdido su vacante y tal, ahí, ¿de acuerdo? Ahí estaríamos hablando de las plazas de reposición, que son las que se ofertan en el proceso de oposiciones, ¿de acuerdo? ¿Y cuáles son las pruebas? Bueno, yo os voy a hablar de las pruebas en general, pero os lo pongo ahí y es muy importante. Las pruebas dependen de cada especialidad. Educación física tiene su prueba de pruebas físicas, arte tiene sus pruebas con las diapositivas, ¿de acuerdo? Geografía e historia tiene otras, biología tiene otras, con el famoso hay una prueba que a mí siempre me ha hecho, es el BOSU, ¿de acuerdo? Que es, tienen que adivinar, reconocer un animal o un mineral o lo que sea, solo mirándolo. Entonces, eso, a mí me parece que esa gente, los que se presentan en esos países son genios, porque en 20 segundos mirar, a mí me decía uno, ¿y cómo diferencio yo una merluza de una pescadilla si no la puedo tocar? Decía, pues échale imaginación y una de las dos será. Entonces, bueno, pues depende mucho de cada prueba, depende mucho de la especialidad, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que en ese Real Decreto que tenéis ahí, en el 276, están marcadas las líneas generales de todos los procesos de oposición. Lo primero que tenéis o que vais a tener es la primera prueba, que se divide en 2, la parte A y la parte B, ¿de acuerdo? La primera parte es la parte A y la parte B. La parte A es lo que se llama la prueba práctica. En la prueba práctica, dependiendo de la especialidad, tenemos como 2 pruebas dentro de la parte A. Tenemos la A1 y A2. La A1 normalmente suele ser la parte práctica de especialidad. Por ejemplo, educación física, las pruebas físicas, ¿vale? Esa sería la 1. Y la A2 es lo que se llama el supuesto didáctico, que es te pone un ejercicio sobre los contenidos del decreto 65 del currículo de la Comunidad de Madrid y hay que resolverlo por escrito. En educación física tienen un biomecánico y un supuesto. En lengua y literatura tienen un análisis de texto y un supuesto. Es decir, dependiendo de la especialidad, tienen su prueba. Pero todas las especialidades tienen esa primera prueba, la parte A. A ver, yo si tuviera que opinar y me preguntasen, para mí es una parte que si nunca os habéis presentado a oposiciones, os tienen que ayudar a desarrollarla. Porque hay mucha gente muy buena, muchos preparadores muy buenos que te van orientando. Es importante que te orienten y te digan, oye, mira, pues tienes que ir por aquí porque las preguntas pueden ser estas y tienes que resolverlo por aquí y tienes que conocer toda esta normativa, estas necesidades. Para mí es una de las partes en las que es clave la ayuda de alguien que controle. A lo mejor hay otras pruebas, ahora veréis que no es tan importante, pero creo que es una de las partes donde sí que es necesaria o necesitas esa ayuda. Dentro de esa primera parte, también tenemos una parte B. Hemos dicho que tenemos la parte A, que es la prueba práctica, y la parte B, que es la prueba de temario. El temario, pues bueno, dependiendo de la especialidad, yo siempre digo que son muchos temas, o sea, muchos temas. ¿De acuerdo? Entonces, yo la parte de temario siempre soy de la idea de que me lo tengo que estudiar. Cada uno tendrá una forma de estudiar, cada uno tiene su motivación para estudiar, los temas que más le gustan, ¿de acuerdo? Y ahí quizás a lo mejor necesitas menos ayuda en cuanto a la organización para el estudio del tema. De estas 2 pruebas se saca una nota, se saca una sola nota. Si apruebas esta parte, que ojalá todos los que estéis aquí los presentéis el año que viene y paséis a esta primera parte,
accedéis a la segunda prueba. Y si pasamos esta fase, ¿qué pasa? Pasamos, para mí, la parte más bonita de las oposiciones, que es la presentación de una programación. Esa presentación de una programación es un documento escrito de cómo se llevaría a cabo un curso escolar concreto en un instituto, en un contexto real de la Comunidad de Madrid, y luego la exposición de una unidad de programación didáctica concreta del desarrollo de tu programación o del temario. ¿De acuerdo? Oye, mira, Javi, yo los supuestos me he comprado un libro, me encanta el libro y me lo voy a preparar por ahí. Bueno, ahí cada uno tiene que correr sus riesgos. El temario, Javi, oye, mi primo el de Albacete me ha dado un temario que es buenísimo, que aprobó con él el año pasado, pues yo me lo voy a estudiar. Perfecto. Para la programación y para la unidad didáctica, creo que hay dos cosas fundamentales y vitales. La primera es que te ayuden y te orienten muy bien en el máster de formación del profesorado. Yo, como os digo, llevo más de 20 años trabajando en formación de opositores. Siempre digo la cifra y la gente alucina un poco. Yo he preparado cerca de 5.000 opositores y se nota muchísimo el que ha hecho un buen máster de formación del profesorado y ha preparado muy bien la parte de programación y didáctica del que ha ido al máster a que se lo den. Yo, para mí, una de las claves de las oposiciones, como os he dicho, es la formación. Y creo que una de las claves importantes es el máster de formación del profesorado. Que te ayuden, que te orienten, que te digan, oye, esto es programar, esto es una programación, esto es la didáctica, esto es la metodología, estos son los recursos que tenemos y cómo los podemos trabajar. Creo que es una de las partes importantes. Y luego la otra clave es que tengas una persona a tu lado que te pueda ayudar. Y yo siempre he dicho que esa persona no tiene por qué ser un preparador. Si es un preparador, yo diría, joder, para mí, guay, yo soy preparador, pero no. Tiene que ser una persona que esté en un sitio, en un instituto real, que te ayude. Oye, esto se hace en los institutos, esto no se hace, esto sí se trabaja, esto no se trabaja. Es decir, alguien que te ayude con el desarrollo de esa programación y de esa unidad de programación didáctica. Yo creo que las claves, o como decía, y los tips para preparar una oposición, que sí, como la constancia, las ganas que hemos dicho, tener claro que quiero ser profesor, tener claro que quiero ser maestro, que me quiero dedicar a la educación, eso lo tenemos claro, es la formación. Pero no la formación que haces con tu preparador de oposiciones, que es muy importante. La formación del máster del profesorado me parece vital, me parece fundamental a la hora de afrontar unas oposiciones. Y yo, si conociese a alguien que dé clases en un máster de formación del profesorado, le diría, métele toda la caña que puedas, métele toda la caña que puedas, dale toda la información que puedas, porque ese año lo va a pasar mal, pero al año siguiente lo va a pasar, va a decir, pues ya me acuerdo cuando me decían, oye, esto, por aquí, ya me acuerdo cuando me decían, oye, que estas competencias, ya veréis que cuando empieza el año son preguntas y cuestiones y palabras súper raras de competencias clave, competencias específicas, de escritores, criterios de evaluación. Ya veréis que luego hay un follón que si te ayudan en ese año previo, tienes mucho avanzado. Tienes mucho, mucho avanzado. Y ya os digo que después de tantos años preparando, pues os puedo decir de verdad que se nota mucho, mucho, mucho la gente que viene de un buen máster de formación y que está bien planificado y que está bien trabajado, a los que vienen de un máster que no está tan bien planificado y tan bien programado. ¿De acuerdo? Creo que es una parte importante para afrontar esa segunda parte. Cuando apruebas esa segunda parte, se juntan las dos notas y se saca una nota media. ¿De acuerdo? Apruebas las dos partes, tienes un 5 y un 5, se suma, se divide entre 2, un 5. ¿Ya tengo la plaza? ¿He aprobado? No. No sé si lo borré o lo puse por ahí. No sé, creo que a lo mejor está más adelante. Aprobar una oposición no quiere decir sacar la plaza. Yo puedo aprobar una oposición, pero no conseguir la plaza. ¿Por qué? Mirad, yo cuando apruebo, perdonad, yo cuando apruebo una oposición me quedo en un puesto. Si hay 80 plazas y han aprobado 200 la oposición, los 80 primeros son los que se llevan la plaza. El 81 va a pasar una semana horrible, fatal, pero
Luego se forma una lista de interinos, que es como hemos empezado o como ha empezado la gran mayoría de personas que afrontan una oposición. ¿Aprobar a la primera? Pues está mal que lo diga, yo tuve suerte. Me lo ocurre, tengo que reconocer que me lo ocurre. Yo estudiaba, solo me dedicaba a eso y echaba muchas horas al día. Pero sí que es verdad que no es la realidad de muchas personas de ahora. Y muchas personas de ahora, ¿qué hacen? Oye, preparan una oposición, un buen proceso, se quedan arriba de la lista, empiezan a trabajar, siguiente proceso se vuelven a presentar y cogiendo experiencia y cogiendo puntos que se llaman, ¿de acuerdo? Pues conseguirán su plaza. De verdad que ojalá, siempre lo digo, no porque estéis aquí quiero quedar bien, ojalá todo el mundo consiguiera su plaza, todo el mundo, porque hace falta profes en los institutos, hacen falta profes en las escuelas, hacen falta profes en todos lados, ojalá todo el mundo, pero por desgracia hay unos presupuestos, se tienen que ceñir a ellos y ahí se tiene que quedar la cosa, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aprobar una oposición no es sacar la plaza, sino aprobar la oposición dentro del número de plazas establecido es conseguir mi plaza, ¿de acuerdo? Bien, pero como os decía, yo apruebo la oposición y de ahí sacan una nota, ¿vale? Hay un porcentaje que es el 66% de esa nota se va a sumar a lo que tenéis ahí que es el baremo. Otra parte importante del proceso de oposición, el baremo. En el baremo hay 3 elementos principales. La primera es la experiencia docente, es decir, los años que tú hayas trabajado dentro de la docencia, de centros públicos o de centros privados. Otro elemento es la formación académica, titulaciones, máster. Sobre esto os hago una pequeña aclaración. El máster de formación del profesorado es habilitante, no cuenta dentro de esa puntuación, ¿de acuerdo? Que a veces tenemos el problema de, no, es habilitante y necesario, pero no te cuenta dentro de esa formación, ¿vale? Como os digo, tenemos experiencia docente, formación académica, que es todo el tema de otras carreras, doctorados, títulos especiales, FPs, ¿de acuerdo? Todo está metido ahí. Y luego tenemos otros méritos. En otros méritos entran ahí cursos, libros, ponencias, ¿de acuerdo? Entran, como dice, otros méritos, ¿de acuerdo? Que normalmente suele ser bastante estable, normalmente siempre suele ser más o menos lo mismo, pero bueno, pues hay ciertos detalles, pues hay años que ponen, si apruebas una oposición, tanto, si te has presentado tanto, ¿de acuerdo? Depende un poco del año, ¿de acuerdo? Pero para que os hagáis la idea, en otros méritos siempre está en el tema de los cursos homologados que se llaman, ¿de acuerdo? Que es lo que más puntuación dan en ese apartado, ¿de acuerdo? Juntas, yo os voy a contar, siempre lo cuento, siempre que hay alguna charla o me llaman, siempre lo cuento. Tú juntas la nota y si estás dentro de esas 80 plazas, pues ahí está. Siempre cuento la anécdota de cuando yo aprobé las oposiciones no había móviles. O sea, todo el mundo se ríe, todo, no había móviles, había cabinas de teléfono, que alguno a lo mejor no sabe o no se acuerda de las cabinas. Entonces, había cabinas. Yo estaba de vacaciones, había internet, yo tenía que ir a un locutorio llamado, no sé cómo lo llamaba, ¿sabéis lo que es un locutorio, no? Vale. El locutorio, entrabas allí y buscabas en internet y ponías seleccionado, pum, le di a la lista y estoy ahí en la lista. Digo, joder, hombre, estoy aquí en la lista, seleccionado, aprobado, a la primera. Era casi imposible, o sea, mi nota media fue un 9,8 y me quedé el penúltimo. O sea, me quedé el penúltimo de la lista, era yo, pero yo valía igual que el primero. Y claro, iba con el baremo de 0, la nota será nota, pero baremo 0 y sería imposible. Bueno, llama a mi madre, oye, mamá, que he aprobado y tal. Su primera reacción fue, míralo bien, que tú eres muy tonto y a lo mejor has mirado otra lista que no es la tuya. Digo, joder, nada más, le colgué, digo, bueno, entonces, el presentarte unas oposiciones es un proceso muy duro mentalmente, sobre todo muy duro mentalmente. Yo cuando empecé a estudiar, normalmente unas oposiciones, tanto primaria como secundaria, ¿vale? Se suelen estudiar en 10 meses. 10 meses es el tiempo mínimo, si es más, mejor. Si son 2 años, mejor. Pero en 10 meses, si te dedicas a ello, se puede. Empiezas con unas ganas horribles. Empiezas con unas ganas de, este año la plaza, este año la saco seguro. O sea, voy a estudiar 5 temas todas las semanas, voy a hacer simulacros todos los sábados, me voy a levantar temprano a las 5 de la mañana para estudiar. Eso es en septiembre estás así. Va pasando el tiempo y ya te vas cansando y ya dices, joder, ya el ritmo no es el que yo esperaba. Pero dices, bueno, me están ayudando mis compañeros, el preparador, venga, vamos a seguir. Seguimos. Y llega diciembre. Y en diciembre se acerca Navidad. Y dices, joder, Navidad,
voy a estudiar 5.000 horas. En Navidad, bueno, me voy a encerrar, voy a tal. Bueno, llega Navidad y no te encierras tampoco. Estás estudiando, estudias mucho y tal, pero tampoco te encierras, tampoco echas las horas que querías y llega enero y dices, lo dejo. Mira, empecé septiembre con muchas ganas, estoy muy cansado, se me está cayendo el pelo, estoy muy nervioso, estoy irascible, lo dejo. Ese momento hay que pasarlo. Hay que pasarlo porque le pasa a todo el mundo. En diciembre, enero, todo el mundo a las oposiciones, yo no sigo, fuera, no. Pero claro, como es enero y sale la convocatoria, dices, coño, ya que estoy aquí y sale la convocatoria, pues venga, ya sigo, ya que estoy aquí, sigo para adelante. Y llega marzo y ya he echado papeles, digo, ya, no me queda nada. Pero cuando llega abril, como estás con un grupo de 4, tus 2 compañeros así un poco más listos y más avanzados ya han hecho la programación, la unidad, ya les pone, y tú, joder, qué novedad. Hay que seguir, hay que seguir. Esto es una maratón, esto es como cuando corres una maratón en el kilómetro 30, que es el muro, que dices, digo, ¿qué hago aquí corriendo? Pues esto es igual, tienes que seguir. Y ya vas, el mes de mayo vas solo, y junio llega y tus oposiciones. Y llegas ahí en ese proceso. Es el proceso por el que pasamos todos los opositores. Empezamos con muchas ganas, yo lo dejo, vuelvo, yo lo dejo otra vez y ya tengo las oposiciones, ya que estoy aquí las hago. ¿De acuerdo? Ese es el proceso por el que vais a pasar. Ojalá no, ¿eh? Ojalá pasaseis todos ahí, todos con muchas ganas, que sería lo idóneo. ¿De acuerdo? Si os parece, como luego tenemos un ratito de preguntas, si tenéis alguna pregunta concreta de alguna prueba, alguna cosa que necesitéis, pero más o menos la esencia y la idea de las oposiciones es eso. Es preparar una prueba práctica, preparar un temario, una prueba de temario, y luego preparar, por un lado, la unidad didáctica de programación, la unidad de programación didáctica y nuestra programación didáctica de aula. ¿De acuerdo? Venga, seguimos. Bueno, como os digo, luego qué, aquí lo ponía lo de las notas, sabía que lo había puesto en algún sitio, ¿no? Y luego qué, una vez que tengo las notas y se junta con el baremo, ya me dan mi nota y puedo ser ahí el de arriba o no, ¿de acuerdo? Puede ser que sí, que sea el primero o que no esté el primero. Ojalá, de verdad os lo digo, ojalá todos estuviéramos ahí y que consiguiésemos esa plaza, que yo creo que si estáis aquí, no sé con quién hablaba antes bueno, alguno vendrá. El que está aquí es porque tiene claro que quiere ser profesor, si no, no vendríais a verme. O sea, 6 de la tarde, hoy qué es, jueves, ya no sé, voy a con los niños, no sé ni el día que es, jueves, 6 de la tarde, 6:30 de la tarde, escuchar a este aquí que me cuenta las opiniones. El que está aquí es porque tiene claro o tiene ganas de poder presentarse a las oposiciones y es una forma de vida que busca, ¿de acuerdo? ¿Vale? La gran pregunta. ¿Se puede aprobar una oposición? Por supuesto que sí, la aprobamos, ¿de acuerdo? Las oposiciones de educación, estas oposiciones que nos vamos a presentar, siempre que tengamos dedicación y que tengamos empeño, se pueden preparar en un año. Yo siempre digo que apuntarte a un preparador que te va a cobrar una pasta para no estudiar, los milagros no existen, los milagros a Lourdes no existen. Si no vas a estudiar, no, o sea, te tienes que dedicar y te tienes que preparar, ¿de acuerdo? Pero siempre hay que saber eso, ¿no? De que aprobar no es sacar la plaza y que es un momento duro, es un momento en el que necesitas muchas veces el apoyo de las personas que te rodean, de tus amigos y tener mucha empatía, que hablamos antes, con todo lo que te rodea. Hace 2 años, una alumna mía brillante, digo, joder, tiene mala cara. Me dice, sí, me encuentro muy bien y tal. Digo, ¿qué te pasa? Dice, me he ido de casa. Digo, ¿cómo que te has ido de casa? Dice, sí, era o estudiaba las oposiciones o me separaba de mi marido. Así que le he dicho que me voy a ir un par de meses y luego ya volver a casa. Y se fue de casa para estudiar. Es un proceso muy duro, de verdad que es un proceso muy duro, pero es un proceso que si lo disfrutas, aprendes un montón y te va a dar la opción de trabajar en lo que te gusta o en lo que nos gusta y que para mí es el trabajo más bonito que existe ahora mismo. Claro, ahora entra por ahí un médico y dice, no, el más bonito es un médico. Bueno, para mí es el trabajo más bonito, es en el que llevo tantos años y que me apasiona. Además, he tenido la suerte de haber pasado por trabajar en la universidad, trabajar en colegios de educación especial, trabajar en colegios ordinarios de primaria, trabajar en primer ciclo de secundaria. Es decir, he pasado un poco por todo lo que es la educación y me he intentado empapar de todo lo que tiene que ver con la educación y es apasionante. Cada día es nuevo, cada día es diferente, cada día es nuevo y cada día aprendes algo más y te aporta algo más. Desde el niño de 3 años que es así chiquitín hasta el que viene así y luego el que viene, este año tenemos en
En el instituto tenemos uno que debe medir, yo qué sé, 2,50 metros, ahora yo qué sé, es exagerado de grande, y se pega con los marcos de las puertas. Y le digo, oye, ¿no haces deporte? ¿No te gusta? Y tal. Y dice, no, no tengo que hacer otras cosas más importantes. Y pues una lección, no todo el mundo aprovecha lo que tiene, ¿no? Pues ahí estamos en esa enseñanza, ¿de acuerdo? Yo, para mí, lo más bonito que he tenido en mi vida ha sido mi familia y luego mi trabajo. Mi familia siempre por delante, pero mi trabajo es apasionante, ¿de acuerdo? ¿Qué se suele preguntar? ¿De acuerdo? Es el famoso, mucha gente dice, oye, ¿cuál es el secreto de las oposiciones? Si yo lo supiera, estaría forrado, no estaría aquí en España, estaría en Costa Rica seguro allí, estaría forrado. Pero sí que es verdad que hay una cosa que siempre funciona, que es el esfuerzo, la dedicación, la formación y un poquito de suerte. No vamos a engañarnos, que el día que estás allí sentado, que estás a 50 grados, te toque el tema que mejor te sabes, que estés fluido, que escribes. O sea, la suerte también entra. O sea, el que diga que no entra la suerte, pues claro que entra. No, no pasa absolutamente nada. Y hay una cosa que tienen en común todos los que aprueban la oposición. Jamás durante el año te dicen, yo no voy a sacar la plaza. Al revés, durante el año te están diciendo todo el día, una plaza es mía, esa plaza para mí. Esa es algo común a todos los opositores que se presentan. El que aprueba la oposición jamás te dice, yo este año no la saco, jamás. Todos tienen en la cabeza que este es su año y que este año van a sacar la plaza. ¿De acuerdo? Bueno, yo ahora, pues bueno, me pongo un poco a vuestra disposición. He intentado que sea lo más claro posible, he intentado que daros una idea general, ¿no? Sobre todo me quedo con el tema de la formación, esa formación previa que necesitamos o que requerimos, y luego esa pasión, ese esfuerzo, esa dedicación que necesitamos para aprobar un proceso de oposiciones que se puede, claro que se puede, pero hay que tenerlo claro y estar convencido de ello, ¿de acuerdo? Así que me pongo a vuestra disposición y si tenéis alguna pregunta, alguna cosa, dejar 10 minutitos, ¿vale? Antes de despedirme y nada, soy todo vuestro. Así que, venga, a ver cómo hacemos. Va saliendo aquí. Bueno, Javi, bueno, primero, gracias y yo personalmente te voy a dar un aplauso porque creo que ha sido bastante información en casi 3/4 de hora, pero Sí. ha sido una información creo que brillante y dando, como bien se ha titulado esta masterclass de oposiciones, los tips. Yo he ido contestando, como habéis visto, muchas de las preguntas que los compañeros y los profesores y los alumnos que están conectados, pues, mientras para no interrumpir, por supuesto, al ponente, pero sí que es verdad que, bueno, pues podemos hablar un poco. Había una pregunta de Carmen que hablaba sobre las oposiciones de orientación educativa, ¿vale? Y un poco era, pues, ¿qué fases? Muchas veces se creen que porque tengamos especialidades diferentes, las fases van a cambiar. Y yo creo, ¿no, Javi? Y corrígeme si me equivoco, las fases son las mismas, lo que no es lo mismo es la prueba. No es lo mismo presentarte a orientación educativa que te van a exigir un AFIS o te crean casos de proyectos educativos con las de padres o hazme un proyecto a un caso de orientación. En orientación educativa no te piden una programación de aula como tal, sino que te piden un DIAC, que es el documento individualizado de adaptación curricular que lo haces para un niño una persona de un instituto. Y luego las pruebas, pues es un temario específico para orientación y los supuestos son sobre necesidades educativas. Bueno, ahora ha cambiado, son diferencias individuales. Creo que está muy bien planteado el tema de diferencias individuales y os voy a dar un consejo, ya aprovecho. Hay algo que creo que es fundamental, que todo el mundo reciba formación sobre ello, que es el diseño universal para el aprendizaje. Creo que es una manera nueva, entre comillas, que es algo que hemos intentado, pero que ya está plasmado en el papel, y es una recomendación que es algo que os metéis en ese mundo de cómo podemos llegar a todos los alumnos, que me parece fascinante, me parece brillante. Y si queréis investigar un poco sobre ello, Ainara Zubillaga, Coral Elizondo, Javier Pinilla, son profesionales increíbles sobre este tema. Muy bueno. Sí. Hay una pregunta, Javi, que habla, bueno, pues hay varias, ¿no? Pero casi todos coinciden que no han entendido un poco la práctica inicial. La primera prueba. Sí. A ver, un poco más despacio. Yo quizá a lo mejor muy rápido. Mirad, la primera prueba se divide en dos, ¿de acuerdo? Que es la parte A y la parte B. La parte B es la del temario, esa la tenemos claro, ¿no? La parte A es una parte práctica, que dependiendo de la especialidad hay unas pruebas u otras pruebas.
Yo os voy a dar el ejemplo de educación física que son como mucho más claras. Mirad, tenemos dentro de esa prueba práctica, la parte A, la parte A1 son unas pruebas físicas, ¿de acuerdo? Son unas pruebas físicas donde reúnen a todos los interinos, a todos los opositores, les llevan a un estadio, al estadio Vallehermoso, y ahí hacen las pruebas. No, ahora las hacen en Alcalá de Henares, hacen las pruebas. Y otro día les citan y hacen una prueba escrita, que es la parte A2. Esa parte escrita es, le ponen una pregunta de, ¿está usted en un centro, en un instituto de la Comunidad de Madrid y es profesor especialista de educación física de tercero de la ESO y tiene que hacer un trabajo de comba doble con 24 alumnos y uno de esos niños tiene una discapacidad motriz y va en silla de ruedas? Y te va poniendo normativa aplicable, eso es un supuesto práctico, es decir, te preguntas sobre eso. Y luego dentro de ese supuesto, en educación física, solo educación física, hay una parte que es un biomecánico, que es un movimiento, ¿de acuerdo? Donde ellos ponen, por ejemplo, este año fue, si no recuerdo mal, creo que fue el triple salto, creo que fue el triple salto, y entonces tienes que poner pues los músculos implicados, los movimientos que hace cada músculo, todas las cadenas cinemáticas, todo lo tienes que ir explicando. Cada especialidad tiene lo suyo, es decir, biología, lo que os decía, tiene la prueba esta, tiene la primera prueba es la prueba esta que le van poniendo todos los, o le ponen los minerales o le ponen y tienen que identificarlos y escribirlos. Y luego les citan otro día y hacen un supuesto práctico de, ¿es usted profesor de biología de tercero de la ESO tal? Y entonces esa es la prueba escrita, ¿de acuerdo? Y de ahí sale una nota. Esa es la primera parte, la parte práctica, ¿de acuerdo? Que se llama supuesto didáctico, supuesto práctico, ¿de acuerdo? En las oposiciones no me he querido meter mucho en el tema de porcentajes, de cuánto vale cada cosa, pero en las oposiciones lo que más vale de todo es esa parte práctica, es lo que más valoran y lo que más nota puede conseguir, ¿de acuerdo? No sé si os he podido ayudar y un poco más claro ahora, ¿sí? Sí, están contestando que sí, que muchas gracias. Es más, voy a también a aportar una historia. Igual que Javi, yo aprobé mi JOPO en 2009 a la primera, no con tanto crack como él, pero bueno, rondábamos el 971, estamos ahí peleándonos. Y de lo que es verdad que lo que ha podido cambiar en esta serie de años, ¿no? Que bien ha dicho Javi por su gran experiencia y su trabajo didáctico, ¿no? que ha podido hacer y académico durante mucho tiempo, la oposición ha ido cambiando en forma, en formato y en esencia. Entonces, todas estas pruebas iniciales que estaba mencionando Javi, en el apartado inicial de una oposición, no centréis en que solamente hay una sola prueba. Creo que Javier ha sido claro, es educación física, un biomecánico, una prueba física en un pabellón, en este caso lo han trasladado para Alcalá de Henares, en biología la parte de minerales, plantas, etcétera. Lengua y literatura te puede poner un caso de exposición, un comentario de texto, un comentario periodístico. En inglés tiene una prueba, efectivamente. Sí, entonces, hay que centralizar esto que está diciendo Javi en cada especialidad o en cada sección de la especialidad de vuestro, bueno, en este caso, de vuestra carrera de origen y de vuestro acceso al máster de formación del profesorado. Aquí hay una especie de pregunta, que ¿dónde está? Está por aquí, que un poco era esta. ¿Suelen salir siempre en febrero? Sí, normalmente sí, o sea, no puedo engañar, sí, salen en febrero. Habrá años que, a ver, ha habido años que han salido a finales de enero, ha habido años que ha habido algún año en marzo y ha terminado el proceso, pero lo importante es que os hagáis la idea que normalmente en marzo suele ser cuando termina el plazo de echar los papeles, es decir, que es cuando la fecha, tenéis que tener en cuenta la fecha para tener todos los méritos en ese momento, ¿de acuerdo? Este año, como os digo, es el 11 de marzo. Y el año pasado, como hubo dos procesos de estabilización y reposición, pues quiero recordar que dieron también el mes de marzo casi entero. Creo que terminó en el 2 de abril. No quiero engañarlo mucho, pero fue por ahí. Entonces, normalmente las convocatorias suelen salir febrero, marzo, son las épocas donde salen. Pues mira, aquí hay una interesante, porque suelen preguntarlo, Javi, cuando... Perdona, Leo. Es que he visto antes una pregunta de alguien. Si suspendes la oposición, también entras en lista de interinos si tienes la titulación apropiada, que es la que tienes que presentar, es que la he visto por ahí. Las oposiciones
luego generan listas de interinos. Ojalá ninguno estéis ahí, pero es algo que puede pasar. Si tú suspendes, tú esa nota, la nota que tengas, si tienes un 4,7 o un 3,2, igual se hace el porcentaje, se junta con el baremo, que sí que es verdad que la lista de interinos y el baremo de oposición es diferente, pero si tú suspendes y entras en el puesto correspondiente, en el puesto que tú quieras. Entonces he visto por ahí arriba, alguien decía, listas extraordinarias. Las listas extraordinarias no son de oposición, ¿de acuerdo? Las listas extraordinarias se abren porque hay necesidades y entonces lo que hacen es pedir a la gente que tiene esa titulación y que no se ha presentado a sus oposiciones, forman esa lista, ¿de acuerdo? Y pueden tirar de ellos para dar clase, ¿de acuerdo? Pero primero están la gente que hace la oposición, aprueben o suspendan, entran en el puesto de orden correspondiente que sea, ¿de acuerdo? Y una vez que se agota eso, se abren las listas extraordinarias, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que con la gran necesidad que hay en Madrid de profesores, ha habido años en los que se han agotado hasta las listas extraordinarias. Sí. Que ha habido gente que ha tenido Listas cero, ¿no? Como se llamaba. Listas cero, y ha habido gente que ha tenido que llamar de otras especialidades y ha habido que cubrir, ha habido bastantes problemas porque hay mucha necesidad de profesores en los centros educativos, ¿de acuerdo? Así que la lista extraordinaria no es por oposición, hay que estar atentos cuando salen y se echan los papeles y ya está, pero por oposición, apruebas o suspendas, siempre se genera lista de interinos con todos los que se han presentado al proceso, con todos, ¿de acuerdo? Y usando la pregunta y la resolución, mejor dicho, que has puesto Javi, hablábamos siempre que es una de las preguntas muy características cuando accede el alumnado al máster, ¿no? Que muchas veces, imagínate, son de biología y por su especialización accede a matemáticas, ¿vale? O son ingenieros y acceden a la especialidad de matemáticas dentro del máster, porque por su compendio sí, pero una vez que acceden a la oposición no se pueden presentar, o sea, poderse presentar se puede presentar, pero muchas veces cuando suspenden y lo echan de la bolsa de interino, pero porque no genera o no tiene la carrera de origen, que es matemática, es la pregunta que siempre nos hace de los 24 créditos. Que claro... A ver, este es un tema complicado. Muy complicado. Es un tema complicado porque, a ver, en principio tú ahí tienes un anexo con las titulaciones que corresponden para cada especialidad y te puedes presentar. Entonces, si apruebas todo, tú sacas tu plaza y la consigues. Es decir, lo que decías, biología y matemática, ¿no? Tú tienes biólogo y te encanta las matemáticas y te presentas las matemáticas y apruebas la posición, entras ahí. Si suspendes, la normativa dice que no puedes entrar en esa lista. ¿Ha habido años para habilitarte con el tema de los 24 créditos y tal? Depende de la comunidad educativa, depende de la comunidad autónoma, depende un poco de todo. No es que yo te puedo decir, oye, pues a lo mejor te habilitas tal. No, el tema es que por normativa pone que si no tienes la especialidad que aparece en el anexo, si no la tienes y no apruebas la oposición, no entras en la lista de interinos. Pero si no sacas la plaza y apruebas la oposición, sí que entras en la lista de interinos, ¿de acuerdo? Es decir, si tú haces biología y te presentas por matemáticas y apruebas y sacas la plaza, la tienes. Si tú eres biólogo y te presentas por matemáticas y y apruebas la oposición, pero no consigues la plaza, sí entras en la lista. Pero si eres biólogo y no es un título acreditativo para matemáticas, por normativa, no entras. Mejor explicado imposible. Que muchas veces nuestras clases ya alumnas egresadas de aquí. Vamos a hacer sí, ¿sabes lo que pasa, Leo? Que yo te lo cuento esto y me dices, oye, pues yo tengo un amigo que esto. Muchas veces depende del funcionario que está allí que dice, vale, para venga, para adelante y va para allá. Que esa es una de las penas que nos encontramos muchas veces en esto, ¿no? En el baremo, los títulos, ¿no? Es que yo he presentado TAFAT o he presentado el FP de música y no me lo han contado, y a mi primo sí se lo han contado. Depende, pues el interino, el funcionario que estaba allí le ha puesto el sello, ha dicho para adelante, y a mí no me lo ha puesto. Pues mira, se va quitando ya el tiempo, son el 58. Vamos a intentar resumir. Mira, espera, que he visto una ahí. A ver, aquí. No. A ver, ¿dónde podemos buscar la información del baremo? Si ponéis en Google Oposiciones Secundaria Madrid 2023, que son las del año pasado, está la convocatoria. Y en el anexo número 1 está el baremo. Ahí lo tenéis todo, lo que vale cada punto y lo que vale cada cosa. Espera, dice alguien que se gradúa en junio, ¿se podría presentar en febrero y le daría tiempo a estudiar? Si tú tienes tu carrera y tienes el máster habilitante, claro que puedes. Otra cosa es los tiempos, que eso tendríais que hablarlo con
asesor educativo aquí, así eso, tenéis que hablar directamente con UNIE y os cuenta un poco las posibilidades y las opciones, ¿de acuerdo? El que se titule en junio de ahora depende de la formación del profesorado porque es obligatorio. El máster habilitante es obligatorio 100%, ¿de acuerdo? Dime. No, Dime, yo tengo alguna pregunta, pero acabad con esa, si no. Ponte, que hemos contestado mucho aquí tenemos presencialidad también, entonces... Te oigo, aunque no te vea, o sea, no te oigo. Dime. Sí, habíais comentado que la parte práctica, en la primera parte, la parte práctica tiene un porcentaje más alto que el temario. Sí. Vale, la parte práctica vale un 70% y el temario un 30%. Vale. Sí que vale bastante más. Lo que pasa es que ha habido años que ha valido 60-40, 70-30, nunca, no sé por qué, nunca ha sido igual. Vale. Siempre ha habido años de 60-40 y otros años que ha habido de 70-30, porque el Real Decreto 276 de 2007, que es el que regula el proceso, te da ese pequeño margen para que cada comunidad lo adapte en función de esto. Siempre ha valido un poquito más la parte práctica. Vale. Bueno. Que hay varias preguntas, todas coincidentes con FP. FP es diferente a Es todo. diferente, Es diferente a todo. es muy diferente a todas. Es que yo preguntaba por FP. Este año hay oposiciones de FP. FP. Sí, pero no en todas las comunidades autónomas. No, en Madrid sí, que hoy me han pasado las fechas de inicio, lo está viendo por ahí. Galicia también hay. Y FP es totalmente diferente porque es una normativa muy distinta a ver, en FP, o sea, en secundaria tienes tu decreto 65, tu Real Decreto, pero en FP tienes el Real Decreto, el decreto de esto, el que viene aquí, la orden, es bastante... y perdona que te interrumpa, Javi. Todavía hay varios FP de grado superior y medio que son de la LOCSE. Sí. Entonces, hay que... cuestión rápida que muchas veces le decimos a los alumnos que trabajamos con oposiciones y demás. Todo FP, que es una página importantísima que lo traslada a través del Ministerio, es una plataforma que está anclada en el Ministerio de Educación, todo FP, y ahí aparece tipo de familia, qué oposición sale en cada momento, dónde se hace, cómo se hace y qué normativa la regula. Ahora sí que, si me podéis poner ahí en el chat todofp.com, es importante, .es. Dos preguntas más. Dos preguntas más y nos vamos, ¿vale? Aquí, ¿cuenta igual la experiencia en centros públicos y privados? No, en público cuenta una cosa y en los privados la mitad, justo la mitad, ¿de acuerdo? Siempre veis los privados la mitad, pero todo suma, ¿de acuerdo? Al final una plaza puede ser 0,06, ¿de acuerdo? O sea que todo suma, ¿vale? Y la última. ¿Los exámenes suelen ser en junio? Sí. Yo creo que La última, venga, dale. ¿Dónde podremos? Ya lo he dicho. ¿Puedes repetir entonces en qué consisten los de reposición? ¿Qué pruebas incluye? Venga, rápido eso. Venga, rápido. Pruebas. Dos pruebas. La primera parte tiene, dentro de esa primera parte tenemos la parte A y la parte B. La parte A es el supuesto práctico con las diferentes pruebas de cada especialidad y la parte B el temario. Si apruebas eso, porque es una prueba eliminatoria, pasas a la siguiente prueba. La segunda prueba tiene parte A, que es la entrega y defensa de una programación didáctica, y la exposición oral de una unidad de programación didáctica. Y esas son las 4 pruebas que tienes. Cuando terminas eso, si sacas un 5, apruebas la oposición y si estás dentro de las plazas, dentro de las plazas. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pues Javi, lo dejamos aquí, chicos. Esto se queda grabado, ¿vale? Os lo haremos llegar desde la plataforma de UNIE. Por supuesto, no me puedo ir sin darle un gracias gigante a nuestro ponente, a Javier Macías. Ha hecho un esfuerzo por venir, por supuesto. Y habéis visto, no solamente ha transmitido tips, sino que ha transmitido un conocimiento interesante y ha dado 2 claves con las que me quedo, Javi, que es tener que tener una buena formación en nuestro máster, que es el máster de formación del profesorado, y UNIE siempre incidimos en la programación y en esa parte didáctica, que es la que nos impulsa en esa parte más peliaguda de exposición en las oposiciones. Y por último, es que tenemos que estudiar, que una oposición hay grados de suerte, pero también hay grados de esfuerzo. Así que gracias, Javi, que se queda aquí grabado este sello, ¿vale? Compañeros y compañeras, espero que os haya gustado a todos y a todas, a nuestros alumnos, alumnas y a las personas de fuera. Así trabajamos ahora mismo en UNIE, intentamos proyectar muy bien la parte educativa y como ponentes como Javier habrá muchos más en próximas ediciones y en próximos eventos, ¿de acuerdo? Así que millones de gracias, chicos. Se queda grabado, ¿eh? No os preocupéis.